La vida de un matrimonio valenciano, Mari Carmen y Santos, cambió el 15 de octubre de 2008 con el nacimiento de Carmen, su segunda hija. Ellos esperaban con alegría el alumbramiento, pero tras un parto prematuro, la ilusión se transformó en honda preocupación. La primera frase que escucharon de la comadrona tras nacer la niña fue devastadora: hay que esperar lo peor. Tras superar su madre un embarazo de riesgo con muchas complicaciones, la pequeña Carmen sufre nada más nacer múltiples patologías a partir de una hemorragia cerebral muy grave que se complica con problemas en el corazón y en los pulmones. Con el paso de los días, la desesperación crece en el seno familiar, ya que el bebé no responde a los tratamientos y todos temen un fatal desenlace. Fueron días de gran sufrimiento. Carmen seguía en estado muy grave. Los antibióticos no tenían ningún efecto. Los médicos la atendieron con todos los medios posibles, pero parecía que no se podía hacer nada más. Todo el mundo pensaba ya cómo prepararse para el funeral. Ante esta situación, Santos, el padre de Carmen, no pierde la esperanza y como la niña había nacido el día de Santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre, decide encomendarse a la Santa Mística para proteger a su pequeña. Busca afanosamente en internet la iglesia dedicada a la Santa de Ávila más próxima a Sedaví, la localidad valenciana donde residían, y así es como encuentra el monasterio de San José y Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas en el municipio de Serra. Es ya de noche, pero decide ir en su vehículo y aunque encuentra el monasterio cerrado, puede hablar con una de las monjas por el telefonillo. Al tocar el timbre, pues yo fui a contestar y me dijo, vi una voz así de dolor y me dijo: ay, vengo, hermana, es que vengo a rezar por mi hija. Pues tengo una niña enferma que nació prematura y está en intensivos y venía a rezar. Y digo, ay, estas horas ya está todo cerrado, ya hemos terminado. Venga el domingo, que tenemos la Eucaristía a las 12 y entonces rezaremos. Yo se lo diré a la comunidad y rezaremos. Siguiendo la propuesta de las Carmelitas Descalzas de Serra, los padres de Carmen acuden a misa en el monasterio los siguientes 3 domingos de noviembre y les cuentan con detalle a las religiosas la angustiosa situación que están viviendo. Pero alguien cae en la cuenta de otra coincidencia. Precisamente en la misma semana en la que había nacido la pequeña Carmen, el domingo 19 de octubre de 2008, habían sido beatificados en la ciudad francesa de Lisieux los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Los padres de Santa Teresita, Luis, Elie y Martín, se habían conocido en la ciudad de Alessone, en la región francesa de Normandía, donde se casaron en 1858. Tuvieron 9 hijos, 7 niñas y 2 niños, de los cuales 4 murieron siendo muy pequeños. Las 5 niñas que sobrevivieron optaron por la vida religiosa y entre ellas se encontraba Santa Teresita del Niño Jesús, canonizada en 1925 y declarada medio siglo después doctora de la Iglesia. Cuando Santa Teresita contaba con 4 años de edad, su madre, Célie, murió por un cáncer de pecho y desde entonces su marido, ya viudo, vivió en la ciudad de Lisieux, donde falleció en 1894. 100 años después, en 1994, el Papa Juan Pablo II los proclamó venerables a ambos
y en 2008 fueron beatificados por Benedicto XVI, quien dijo de ellos textualmente que con su vida de matrimonio ejemplar anunciaron el Evangelio de Cristo, vivieron ardientemente su fe y la transmitieron en su familia y en su entorno. Lo reiteraba también en mayo de este año 2013 en Valencia el carmelita Antonio Sagali, postulador de la causa de canonización del matrimonio francés. Je le répète avec force, les Martins sont un couple spécial pour nos familles d'aujourd'hui. Ce sont des maîtres dans le domaine de la foi, de l'éducation à la sainteté dans le milieu domestique, ecclésial et social. Como es sabido, para la beatificación de un siervo de Dios es necesario el reconocimiento por la Iglesia de un milagro atribuido a su intercesión. En este caso, la beatificación de los padres de Santa Teresita se produjo aquel 2008, 3 meses después de que Benedicto XVI aprobara el decreto de reconocimiento de un primer milagro, atribuido a la intercesión del matrimonio francés tras la curación de un niño italiano con una malformación en los pulmones. Precisamente tras conocer la noticia de esta beatificación, propiciada por el milagro de la sanación de un niño, la priora de las Carmelitas Descalzas de Serra sugiere a los padres de la recién nacida que se encomienden a la intercesión del matrimonio francés y les da una estampa de los beatos esposos Martín. Vino santos que tampoco los conocíamos y entonces ya los localizamos porque venían todos los sábados, todos los domingos, pero se marchaban corriendo después de la Eucaristía porque tenían que llegar al 9 de octubre a la incubadora. Entonces un día ya salí corriendo hasta afuera, que ellos estaban en el coche, les di la oración y les dije, rezadle a estos beatos, rezadle que ya veréis, y de ahí ha surgido todo. Al darles la estampa de los beatos aquel domingo 23 de noviembre de 2008, la carmelita les recomienda formar con ella una cadena de oración a la que después se fueron sumando la familia, los amigos, las religiosas del monasterio de Serra y todos aquellos que se preocupaban por la niña valenciana. Al día siguiente, 24 de noviembre, de una forma muy rápida y totalmente impensable, por sugerencia del médico de la madre, Carmen fue trasladada desde el Hospital 9 de Octubre al Hospital La Fe, a pesar del riesgo de muerte que conllevaba este traslado. A partir de ese momento, la niña comenzó a recuperarse de forma tan rápida que sorprendía a los médicos, los cuales, de todas formas, informaron a los padres de que la grave hemorragia cerebral sufrida por la niña dejaría con seguridad gravísimas consecuencias a nivel neurológico y neuropsicológico. Ahora, después de 4 años de atenta observación y exhaustiva investigación apropiada, la pequeña Carmen, con gran sorpresa general de los médicos, está perfectamente curada de un modo inexplicable. La fascinante historia del presunto milagro de la curación de Carmen llega entonces a oídos del postulador de la causa de canonización del matrimonio francés en el santuario de Santa Teresa del Niño Jesús de Lleida. Allí precisamente se había detenido durante unos días la peregrinación de la urna con las reliquias de los beatos franceses que por primera vez viajaba a España. Y providencialmente, además, es entonces donde el postulador habla en persona con Santos, el padre de Carmen, y con los abuelos de la niña, que habían ido hasta Lleida para venerar las reliquias del matrimonio beato y dar gracias a Dios por haber salvado a través de ellos a Carmen de una muerte segura.
Aquel encuentro en el santuario de Lleida y los estudios médicos posteriores dan sus frutos y 4 años después, el pasado 7 de enero de 2013, tiene lugar en el Palacio Arzobispal de Valencia la apertura de la fase diocesana del proceso canónico para estudiar el presunto milagro, una apertura que estuvo presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Aquel día se constituye un tribunal formado por sacerdotes, médicos y peritos a los que se les encomienda la tarea de recoger la documentación, pruebas médicas y testificales que permitieran examinar y probar la existencia del milagro. 4 meses después, el 21 de mayo de 2013, Monseñor Carlos Osoro clausura también en el Palacio Arzobispal de Valencia la fase diocesana del proceso canónico sobre la presunta curación milagrosa de Carmen. En la clausura está presente Monseñor Jacques Saver, obispo de la diócesis de Sis, donde crecieron, vivieron y se casaron los Martín, y Monseñor Jean-Claude Boulanger, obispo de la diócesis francesa de Vallée-Lissé, donde residió Luis Martín con sus hijas durante 17 años. Además, también participa el rector de la Basílica de Lissé, Monseñor Bernard Lauguet, una representación del convento de las Carmelitas Descalzas de Serra y la pequeña Carmen, acompañada por su familia. En la documentación recopilada durante los 4 meses que dura la instrucción de la causa en la Archidiócesis de Valencia, aparecen 18 testimonios, los de los padres y los abuelos de Carmen, su maestra, un sacerdote, 4 carmelitas de Serra y un total de 8 médicos consultados, 2 nombrados por el Tribunal Diocesano y 6 que fueron testigos de la curación en los 2 hospitales valencianos en los que estuvo ingresada la niña, el 9 de octubre, donde la madre dio a luz, y el Hospital La Fe de Valencia, al que fue trasladada 41 días después del parto. Según palabras del juez delegado de la causa, los 8 facultativos coincidieron asombrados en que la niña debería de haber muerto a causa de sus graves problemas de salud y de haber sobrevivido, debería haber sufrido importantes secuelas físicas y psíquicas para siempre. El tribunal constituido en Valencia para instruir el proceso en su fase diocesana no tenía como finalidad pronunciarse sobre la autenticidad del milagro, pero sí sobre la seriedad de la documentación. Además, tenía la potestad de detener el proceso en el caso de no haber indicios de autenticidad o rigor. Pero no fue así, y tras el cierre de la fase diocesana, la documentación es remitida a la Santa Sede, donde será valorada por el Congreso de Médicos de la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos, la Comisión de Teólogos y la de Obispos y Cardenales, que remitirán y presentarán la documentación al Papa, que es el único que puede promulgar el decreto de milagro. De ser así, sería el segundo milagro atribuido a la intercesión del matrimonio francés, lo que posibilitaría su canonización. En el caso de que los beatos esposos Martín sean canonizados, nos encontraríamos ante un hecho excepcional en la historia de la Iglesia. Un matrimonio y uno de sus hijos son declarados santos. Habría que remontarse al siglo IV para encontrar un caso similar en el seno de la familia de San Basilio de Cesarea, cuyos padres San Basilio el Viejo y Santa Emilia también fueron canonizados. Además, el caso sería también excepcional porque por primera vez un matrimonio sería canonizado de forma simultánea. En la misma situación solo se encuentra el proceso de los esposos Luigi y María Corsini, beatificados por Juan Pablo II en el año 2001.
Mientras el proceso de canonización de los esposos Martín sigue su camino, la pequeña Carmen, que acudió con su familia tanto a la apertura como a la clausura del proceso en Valencia, continúa llevando una vida normal como todas las niñas de su edad. Juguetona, alegre, dicharachera, ajena a la expectación que ha levantado la investigación de este presunto milagro, que comenzó una fría noche de octubre de 2008, cuando su padre, movido por la fuerza de la fe, llamó a las puertas del monasterio de Serra en busca de una segunda oportunidad para su pequeña.